Buenas noches, hermanos, dándole nuevamente gracias a Dios porque estamos un día más y una noche más en su presencia, invocando la presencia del Espíritu Santo para que sea guiándonos y revelándonos toda la verdad. Igualmente te rogamos que el Espíritu Santo sea convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios Padre. Entonces estábamos hablando, hermanos, sobre lo que es el llamamiento de Dios y el llamamiento del hombre. Recordemos que es Dios el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Recordemos que el llamamiento del hombre muchas veces se mueve por emociones. Vamos a seguir, hermanos, ya nosotros como piedras vivas, escogidos desde antes de la fundación del mundo, justificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Somos piedras vivas, esas piedras que edificamos el edificio que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que es su iglesia. Recordemos, hermanos, que en los 4 ángulos del mundo hay personas que también forman parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Estas personas no se hallan en un solo lado, están dispersas en todo el mundo. Vamos a seguir, hermanos, y aclarando que el Espíritu Santo no es como muchas veces no lo hacían saber, ¿no? Que el Espíritu Santo no lo daba a otra persona. Un ejemplo, recibe la unción del Espíritu Santo. El único que nos da el Espíritu Santo es Dios, ningún ser humano en esta tierra. Una cosa que tengo que aclarar es los apóstoles. Recordemos que los apóstoles fueron testigos de la muerte, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Andaron con Él. Ellos tenían la potestad de echar demonios y de hacer milagros. Cuando recibieron la promesa del Espíritu Santo, la misión de ellos era predicar y hacer lo que en las Escrituras ya se había predestinado, hacer milagros y también predicar las buenas nuevas a toda criatura. Los apóstoles, ellos recibieron la promesa del Espíritu Santo. Nosotros también recibimos la promesa del Espíritu Santo, pero tengo que aclarar una cosa. Aquellos que tienen un nuevo nacimiento, un verdadero arrepentimiento, aquellos que guardan la palabra de Dios y guardan sus mandamientos. Recordemos también que la salvación no es para todo el mundo. Son para aquellos que obedecen la palabra de Dios. Entonces vamos a seguir en Romanos 8:1. Dice, ahora pues ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, dice el versículo de Romanos 8:5. O sea, no hay ninguna condenación a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos por medio de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es andar conforme a la carne?
Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos alejados de Dios, porque el pecado nos separa de Dios. Estábamos para Él muertos en nuestros delitos y pecados. En Gálatas 5:19 dice, manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicias, lascivias, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os amonesto, como yo ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no pueden heredar el reino de los cielos. Esta noche el Espíritu Santo ha querido que nosotros hagamos un alto en nuestro camino, en nuestra vida cotidiana, y nos confrontemos nosotros mismos. Muchas veces, hermano, hemos escuchado que hay diferentes demonios. Muchas veces nos han dicho, hermano, hermana, venga, le hacemos una liberación porque usted tiene el demonio del adulterio, de la fornicación, y nos hacen una liberación. Por medio de la palabra de Dios, les voy a explicar, y que sea el Espíritu Santo dándonos ese discernimiento y esa sabiduría en esta noche para poder interpretar la palabra de Dios. Y yo sé que todos nosotros tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Entonces vamos a ver si es verdad de las liberaciones, y si es verdad que cada demonio tiene una función especial en la vida o en el cuerpo de nosotros. Dice Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. Recordemos, hermanos, que cuando Jesucristo fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, Satanás se le presentó al Señor Jesús y lo tentó. Y también le declaró palabra al Señor Jesús. Le ofreció el mundo, sus placeres, lo desafió que convirtiera las piedras en pan. También lo desafió que si era el Hijo del Hombre, que se tirara, que los ángeles lo iban a recoger. Y todas esas tentaciones el Señor Jesús las soportó. De igual manera, hermanos, a nosotros también Satanás nos va a atacar. Pero estos ataques demoníacos son totalmente diferentes. Van a ser igual a los que el Señor Jesús tuvo. Dice el versículo que Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie. Si es verdad que el Espíritu Santo está en nosotros, es imposible que nosotros en una tentación caigamos, porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda, igualmente que lo hizo con el Señor Jesucristo. Por eso la palabra de Dios es tan clara cuando dice que todos tenemos que llegar a la altura y a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo, seguir sus pisadas, su ejemplo. Sigue diciendo, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido.
Concupiscencia quiere decir sentir deseos, excesos no gratos hacia Dios, apetitos desordenados a los placeres, tendencia a pecar o impulsos a pecar. Eso quiere decir concupiscencias. Seguimos. Santiago 1:15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Pregunta. Preguntamos al Espíritu Santo. Entonces las concupiscencias son demonios para que nos liberen. La respuesta la tenemos en Efesios 2:3. Estas cosas que le leí en el otro versículo, que el adulterio, la hechicería y todas esas cosas, la respuesta la tenemos. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturalezas hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí este versículo nos está revelando que por naturaleza nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, una tendencia al pecado. Entonces, son nuestros miembros en nuestro cuerpo que está el pecado, o sea, la concupiscencia. Un ejemplo les voy a dar. Se me apareció a mí un tipo atractivo, simpático, mejor dicho. Ya a mí me está trabajando la mente, que me gusta, que me atrae, estoy pensando. Y este muchacho se me acerca, me endulza el oído. Después que me endulza el oído, entonces yo vuelo como en nubecitas, porque me encantó. Y finalmente termino acostándome con él. Finalmente termino pecando. Entonces, ¿qué pasó? Mi carne, mis deseos pecaminosos fueron los que me inducieron a acostarme con esa persona. Así pasa a la persona que es alcohólica, a la persona que es mentirosa, a los ladrones, a los fornicarios, pero ahí, como estamos viendo, no está obrando ningún demonio. Somos nosotros que tenemos esa naturaleza pecaminosa. Romanos 8:5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Entonces, cuando nosotros venimos al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, recordemos, hermanos, que dice la palabra de Dios: bienaventurado el varón que medita en la palabra del Señor de día y de noche. Meditar en la palabra del Señor para nosotros no va a dejar cavidad a estos pensamientos. Y vamos a tener la mente ocupada. Dice Corintios 6:9. Pregunta: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. El pecado es injusticia. Y aquí hay un listado. Dice: ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Romanos 6:11 está la respuesta. Y esto erais algunos, mas habéis sido lavados y habéis sido santificados,
Ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo, perdón. Entonces, como vemos aquí, las escrituras son nuestras concupiscencias, nuestros deseos que están en cada uno de nuestros miembros, en nuestro cuerpo. No son demonios, son los deseos de la carne, que antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo, nosotros los practicábamos y nos complacíamos con los que practicaban eso. Éramos borrachos, parranderos y jugadores. Y nos divertía eso. Ahora nosotros teniendo una nueva naturaleza, el Señor nos santifica, nos ha santificado por medio de su sangre preciosa. Dice Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que de pronto, tal vez o quizá, alguno tiene el Espíritu de Dios que mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu, no es de Cristo. Entonces aquí la misma palabra nos va revelando. Si nosotros estamos todavía en nuestros delitos y pecados y decimos que tenemos la unción del Espíritu Santo y estamos practicando el pecado, somos mentirosos. 1 y 2, si no tenemos la guía, la unción del Espíritu Santo, no somos de Cristo. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahí está la respuesta. Este cuerpo por naturaleza es pecaminoso. Estamos llenos de pecados, hermanos. El único que conoce las intenciones de nuestro corazón y el que conoce nuestro corazón es solo Dios, nadie más. Y dice la palabra de Dios que para que el cuerpo de pecado sea destruido. Por eso la palabra de Dios dice que la carne y la sangre no pueden heredar el cielo, el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque en los miembros de nosotros queda pecado. Y si alguno de nosotros dice que no hemos pecado, hacemos mentiroso a Dios. Todos pecamos, porque nosotros todos llevamos esa naturaleza pecaminosa. Dice Romanos 6:17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Una de las cosas que a nosotros nos libera totalmente son ir directamente a la palabra de Dios. Y es Cristo el que nos liberta. No es ningún ser humano, por más liberación que nos hagan. Recordemos, hermanos, que en la palabra de Dios dice que prometen libertad y ellos mismos no son capaces de libertarse. Entonces, el único que nos liberta por su misericordia es Cristo. Romanos 6:19 dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para el pecado presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y al pecado, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia, o sea, a Dios. En otras palabras, la palabra nos está exhortando y nos está diciendo, en otro tiempo,
cuando nosotros estábamos alejados de nuestro Señor Jesucristo, nosotros practicábamos toda clase de pecados y presentábamos nuestros miembros para pecar. Y era fácil para nosotros y nadie nos obligaba y nos encantaba. Pero ahora, como somos siervos de Cristo, tenemos que presentarnos delante de Él. Y así como hacíamos pecado tan fácil, recordemos, hermanos, que hay un refrán que dice que el pecado, que el que peca, sube como coco, sube como palmera, ¿sí? Están en las nubes mientras uno está pecando, pero cuando uno abre los ojos, baja como coco, se estrella contra el piso. La palabra de Dios dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Entonces, ahora nosotros, como nos complacíamos en el pecado, ahora el Espíritu Santo en esta noche nos exhorta para que nos complazcamos igualmente en ser de justicia, en servirle a nuestro Señor. En Romanos 6:22 dice, mas ahora que hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Cuando fuimos libertados del pecado, ¿quién nos liberta? El Señor Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo. Gálatas 5:17, aquí está la respuesta. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne y estos dos se oponen entre sí para que no hagamos lo que queramos. En otras palabras, el espíritu no permite y no nos va a dejar que nosotros pequemos y que hagamos lo que queramos. Y ahí es donde el Señor aplica su palabra, vara y cayado. Vara, un pequeño azote, y cayado, derechitos. Porque el Señor, al que coge como hijo, disciplina. Si el Señor nos dejara sin disciplina, no nos amaría. Nosotros como padres disciplinamos a nuestros hijos y los corregimos cuando se portan mal. Igualmente nuestro Padre que está en los cielos también nos corrige. ¿Y qué azotes? Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Esto también se escucha mucho. Poder. El poder que el Señor nos da es el mismo poder que dice en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en toda Samaria y en lo último de la tierra. Ese es el poder que nos da el Espíritu Santo. Dios no nos ha dado tampoco espíritu de cobardía. Espíritu de cobardía es, me da miedo, yo no entiendo, siempre van a cuestionar la palabra de Dios, es muy religiosa, no pueden dar fruto de arrepentimiento estas personas, se sienten inútiles, con miedo, se sienten incapacitados para predicar el evangelio, se limitan a obedecer a los demás más que a Dios y aparte de eso, se vuelven indolentes ante las cosas de Dios y ante el prójimo. En otras palabras, no tienen amor. Eso es una persona cobarde. Evita. Amor.
Espíritu de amor el Señor no nos ha dado. Recuerden, hermanos, que el reino de los cielos sufre violencia y desde ese entonces lo arrebatan los valientes, sin miedo a hablar y sin miedo a predicar la verdad que está escrita en la palabra de Dios. Colosenses 3:14. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Dominio propio. El dominio propio el Espíritu Santo nos lo da y es dominio propio que nosotros podemos dominar las circunstancias, dominar nuestra mente, dominar nuestros deseos, no que ellos nos dominen. Entonces, como pueden ver, hermanos, aquí no necesitamos de ninguna liberación, simplemente la confrontación por medio de la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos está rearguyendo de pecado. Recordemos, hermanos, que Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Recuerden también, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Dominar nuestras emociones, decirle no a lo que se nos presente. Un ejemplo, cuando Satanás tentó a Jesús y le ofreció el mundo, Jesús no. Cuando a nosotros se nos presenten un evangelio como muy bonito, como muy maquilladito, si nosotros no sabemos palabra de Dios o no consultamos directamente las escrituras, nos van a engañar. Segunda de Corintios 3:17, porque el Señor es espíritu y donde está el espíritu, ahí hay libertad. Entonces, Dios es el que nos liberta. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud, o sea, al pecado. Primera de Corintios 6:12. Dice el apóstol: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. En otras palabras, nosotros podemos hacer todas las cosas que el mundo nos ofrece, pero no podemos. Si nosotros amamos y obedecemos a Dios, entonces no podemos hacer lo que los demás hacen. Dice el apóstol que no nos dejemos dominar. No nos dejemos dominar de nuestros deseos, de nuestras pasiones desordenadas que están en este cuerpo. Todos las tenemos. Dice Salmo 119:45, andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Juan 8:36, la verdad os hará libre, dice un título. Si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, dice el Señor Jesucristo. Aquí no dice que terceras personas nos van a libertar. Aquí el Señor dice la palabra de Dios que Él respalda su palabra. Gracias al Espíritu Santo que está respaldando la palabra esta noche, cuando Él nos dice que si permanecéis en mis palabras, eso se llama ser hacedores de la palabra de Dios, no solamente oidores. Seréis verdaderamente mis discípulos y la verdad nos hará libre. Y la verdad está escrita en la palabra de Dios. Dice
Así que, si el Hijo os libertare, verdaderamente seréis libres. Hermanos, hay 19 versículos en la Biblia que habla que es el Señor Jesucristo que nos liberta. En otras palabras, no otro ser humano, es el Señor Jesucristo. Cuando nosotros venimos con un arrepentimiento genuino y el Espíritu Santo, como dice la palabra de Dios, no nos va a dejar caer, porque el Espíritu y la carne se oponen. ¿Y para qué se opone el Espíritu? Para que nosotros no hagamos lo que nosotros queramos. En otras palabras, si nosotros vamos a hacer las cosas que antes hacíamos, hermanos, va a empezar como un quebrantamiento, una tristeza profunda, un temor reverente hacia Dios, y el Espíritu Santo no nos va a dejar. De eso estamos garantizados. El Señor, Él es fiel y Él es verdadero en su palabra. Dice Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor Jesucristo. Otra vez nos exhorta a leer su palabra. Primera de Corintios 3:7. Así que ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios es el que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son unas mismas cosas, aunque cada uno recibirá recompensa conforme a su labor. Aquí de que el que planta ni el que riega es algo. Plantar. Cuando nos predican la palabra de Dios es la semillita. Nuestro corazón es como una materita. Entonces, cuando nos predican el evangelio o cuando vamos a consultar la palabra de Dios, ahí nos están plantando. El que riega es el que está predicando la palabra de Dios. Pero acá nos aclaran una cosa, que ni el que riega ni el que planta es algo, porque el único que le da el crecimiento es Dios. El único que da la fe es Dios. El único que nos da ese arrepentimiento verdadero es el Espíritu Santo. Porque si, en otras palabras, hermanos, si otros seres humanos nos van a libertar de las concupiscencias o de los deseos que nosotros tenemos en nuestra carne, déjenme decirles, hermanos, que entonces sería vana la cruz de Cristo y hubiera sido vano ese sacrificio, porque nosotros con Cristo estamos juntamente sepultados, dice la palabra de Dios. Eso quiere decir, sepultamos nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza, llena de pecado, llena de malos pensamientos, llena de emociones. Y Dios nos trasladó a su reino de luz para que anunciemos las buenas nuevas, que es el Evangelio, para que seamos sus nuevas criaturas, no hechas de hombres, sino creadas directamente por Dios. Entonces, toda la gloria y toda la honra es para nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesucristo. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Dios mío y Padre de mi Señor Jesucristo, te damos la gloria y te damos la honra. Alfa y Omega, Señor, eres tú, principio y fin, el gran yo soy.
Venimos delante de ti, Padre, pidiéndote perdón por cada uno de nuestros pecados, porque de una forma o de otra te fallamos. Por eso perdónanos, Padre. Rogamos a Dios Padre que en esta noche, por medio del Espíritu Santo y con la justificación de nuestro Señor Jesucristo, que esta palabra, Señor, que ha sido predicada, haya sido sembrada en buena tierra y que seas tu Padre dándole el crecimiento a cada uno de mis hermanos. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dándote nuevamente gracias, Padre, por esta hermosa y preciosa palabra. Ya que muchas veces nuestros deseos pecaminosos, Señor, nuestros deseos sexuales desordenados, nuestros malos pensamientos y todo pecado, Señor, vamos a justificar que es un demonio que tenemos por dentro. Cuando tú en tu palabra, Padre, nos revela esta noche que son nuestros miembros y nuestra naturaleza pecaminosa. Sabiendo, Padre, y entendiendo, Señor, que ya siendo lavados y emblanquecidos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo y también justificados, ya los que somos hijos tuyos, no estamos practicando esa forma de vida, Señor, por la cual éramos por naturaleza hijos de ira. Pero ahora, con un nuevo nacimiento en Cristo Jesús y una nueva naturaleza, somos santificados por medio de tu palabra, Señor. Y como fin, Señor, tenemos vida eterna. Y vida eterna, ¿por qué, Señor? Porque nos apartamos del pecado. Porque tú, Señor, en tu palabra dice que no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. La cobardía, Padre, tu palabra dice que el reino de los cielos lo arrebatan son los valientes, no los cobardes, los que les da miedo, los que no pueden, los que no tienen tiempo, lo que a todo le ponen pero, los que nunca, Señor, están progresando en tu palabra. Prefieren escuchar, pero no hacer. Y tu palabra dice que seamos oidores de tu palabra y hacedores de tu palabra, no tan solo oidores, porque el oidor al fin y al cabo es olvidadizo, pero el que oye y hace la palabra, él te ama y guarda tus mandamientos y ama al prójimo. Gracias, Padre, por esta palabra, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, porque ya con esta nueva naturaleza en Cristo Jesús, tú nos has libertado de esa naturaleza pecaminosa que anteriormente nos separábamos de ti. Y lentamente, Señor, como dice tu palabra, mediante el conocimiento de tu palabra, lentamente nos vamos separando del pecado. Y es la obra del Espíritu Santo. Sabemos que no es de la noche a la mañana, que es lentamente, mientras escudriñamos tu palabra, mientras leemos, mientras estamos predicándole a toda criatura. Tal vez al carnicero, al vecino, a nuestros amigos, a nuestros parientes, a nuestros hijos. Tu palabra va morando en nosotros y lentamente nos va regenerando por medio de tu Espíritu Santo. Este proceso tú lo haces, Señor, con cada uno de nosotros lentamente, sin que nos estamos
dando cuenta. De un momento a otro, ya las cosas y el pecado que anteriormente hacíamos, no lo vamos a hacer, porque tenemos la guía del Espíritu Santo y tu palabra dice que el espíritu y la carne se oponen para que nosotros no hagamos lo que queramos. Ahí se cumple tu palabra que dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Porque tú, Padre, al que disciplinas, amas. Y tu vara es para nosotros, para tus hijos, que por una u otra razón insistamos en pecar, pecar y pecar. Dice tu palabra que el que se arrepiente y se aparta del pecado alcanzará misericordia. Gracias, Padre, porque con esta nueva naturaleza, sabiendo ya nosotros que somos tus hijos y que por fin y que el fin de nosotros es la santificación, vamos adelante en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, santificándonos cada día más y más, escudriñando tu santa palabra, porque tu palabra es verdad. Padre, te ruego por cada uno de mis hermanos de este grupo. Gracias, Padre, porque tu Espíritu Santo es el que nos guía, el que nos reargulle y el que nos confronta de todo pecado. Que sea tu Espíritu Santo guiándonos en qué área de nuestras vidas estamos fallando. Y ese dominio propio que tú has puesto en cada uno de nosotros, nosotros los activemos para no dejarnos dominar de las circunstancias, sino nosotros dominar las circunstancias, porque esa es tu santa y perfecta voluntad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y gracia, bendiciones, buenas noches.